Colombia o la prosperidad del terror. A la memoria de miles de personas sindicalistas, campesinas, negras, indígenas, defensoras de los derechos humanos, impunemente perseguidas, apresadas, amenazadas, desaparecidas, torturados, asesinadas, y en recuerdo de Mao Enrique Rodríguez, asesinado en Bogotá el 27 de abril de 2012, siendo escolta del presidente de Andas y acompañante de la Comisión Asturiana en sus 2 últimas visitas a Colombia. Colombia continúa sumida en una crisis profunda de los derechos humanos, inmersa en un conflicto armado interno de medio siglo de evolución, sin soluciones distintas a la guerra interminable y un conflicto social originado en la inequidad y la exclusión, agudizados por la presencia de empresas multinacionales, el narcotráfico, el paramilitarismo y la impunidad. Sorprende que a pesar de la violencia y de la represión, el colombiano siga siendo un pueblo alegre y con multitud de expresiones organizativas. Eso fue lo que se vio en el multitudinario 1 de mayo en Bogotá, y fue esa enorme resistencia social la que convocó por 8º año consecutivo a una delegación asturiana para que verificara en mayo del 2012 el estado de los derechos humanos. La Comisión Asturiana se entrevistó con testigos, víctimas, organizaciones e instituciones en zonas rurales, aldeas y ciudades de 6 departamentos: Chocó, Arauca, Antioquia, Magdalena, César, Cundinamarca y Bogotá Distrito Capital. De primera mano se evidencia la pobreza y el subempleo, llamado rebusque, que afecta a 23 millones de personas, más de la mitad de la población colombiana, en contraste con la propaganda del gobierno que anuncia prosperidad para todos, propósito que por ahora solo parece cumplirse para las multinacionales dedicadas a explotar la mano de obra barata y sin derechos, las materias primas o los servicios privatizados en sectores como la minería, petróleos, banca, electricidad, salud o telefonía. Toda la seguridad y los apoyos del Estado para las empresas extranjeras, pero no para la población empobrecida y violentada en sus derechos básicos, incluido el derecho a la vida o el de asociación y negociación sindical. Es una realidad que indigna a millones de personas que se oponen a la firma y aplicación de los tratados de libre comercio de Colombia con los Estados Unidos y la Unión Europea. Menos visible por la actitud deliberada de los monopolios que manejan la información en Colombia es la violencia ejercida con fines políticos y el uso del terror contra la población civil, ligados a los planes de inversión del capital internacional. El gobierno presidido por el liberal Juan Manuel Santos Calderón proyecta una imagen diferente a la de su antecesor, Álvaro Uribe. Apuesta por el diálogo con las organizaciones sociales y proclama la legitimidad de la acción sindical y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la realidad sigue lejos de los predicados oficiales. Ya lo previó el vicepresidente colombiano y exsindicalista Angelino Garzón, quien afirmó hace un año: si no cesan las amenazas y asesinatos contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales, la política de derechos humanos del gobierno puede terminar siendo una farsa. En esta violencia de guerreros, los niños sufrimos primero. En esta violencia de terror, estamos sufriendo este horrible dolor. Y dice: yo sé qué va a pasar con nosotros, toditos los niños de esta sociedad que ya no respeta nuestra dignidad, que es un derecho para vivir en paz, que es un derecho para vivir en paz. Nos preguntamos todos nosotros como colombianos, que también lo somos, porque esta violencia nos está destruyendo nuestra sana conciencia, sabiendo que somos el futuro
futuro del pueblo, sabiendo que somos el futuro del pueblo. De campo nos desplaza para los setos urbanos, para que nuestros padres queden sin trabajo, los ricos se ríen viéndonos así, pidiendo limosna para poder vivir, pidiendo limosna para sobrevivir. El presidente No debe escuchar la voz de estos niños que quieren la paz. Esta es una infamia Que Dios no perdone. Enseñar a los niños También a robar. Después ellos mismos Nos hacen matar. Después ellos mismos Nos hacen matar. Ya no nos deja crecer en mi país, sabiendo que somos los hijos de aquí. Pero lo más malo lo tiene señalado de temas destino, que somos los hijos de los subversivos, que somos los hijos de los subversivos. Las violaciones masivas, sistemáticas e impunes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, siendo parte del día a día, con responsabilidad de las guerrillas y sobre todo de los grupos narcoparamilitares, en estrecha complicidad con sectores de la fuerza pública, ejército y policía, responsables por ley de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Colombia es, desde hace 2 décadas, el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical. Durante el 2011, continuó la persecución contra los sindicalistas, los despidos masivos por conformar sindicatos y aumentaron las amenazas de muerte que incluyen a personas que estuvieron bajo protección temporal del gobierno asturiano y español. 59 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno actual, que se jacta de que la cifra va en declive. Continuaron los asesinatos y amenazas de muerte contra las comunidades negras, campesinos y miembros de pueblos indígenas, que se atreven a reclamar la devolución de las tierras que les fueron despojadas con violencia. Pero el terror narcoparamilitar y empresarial sigue usándose con impunidad para abrirle espacio a los megaproyectos de inversión de las transnacionales y para evitar la restitución de las tierras que se robaron, un área que suma el tamaño de 5 veces Asturias. Continuaron las ejecuciones extrajudiciales de personas civiles, a las que el ejército asesina y disfraza como guerrilleros dados de baja en combate. Según la Fiscalía General Colombiana, 2.940 personas han sido asesinadas por el ejército bajo esta modalidad conocida como falsos positivos. Sin embargo, el gobierno insiste en que son casos aislados de los que conoce la justicia militar. En algunos casos, la investigación la adelanta la justicia penal ordinaria. Continuó la desaparición forzada de personas, equiparable en cifras a las de Irak o la República del Congo. En Colombia continúan desaparecidas más de 61.000 personas. Sigue siendo práctica habitual los montajes judiciales para encarcelar, con base en testimonios inducidos o manipulados, a opositores del estado de cosas y de los proyectos de inversión internacional. Aunque se niega la existencia de presos políticos, el gobierno colombiano reconoce la existencia de un conflicto interno y el apresamiento de opositores armados. Cerca de 8.000 personas, entre defensoras de los derechos humanos y miembros de la insurgencia, están recluidas en cárceles donde son cotidianos, masivas e impunes las violaciones de los derechos humanos, como ocurre en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, donde no hay agua suficiente ni salubridad y donde se practica el traslado, las golpizas, la tortura y el aislamiento de largos periodos como venganza o castigo adicional a los inconformes con las condiciones de reclusión. Es un estado de cosas claramente ilegal, que debería implicar el cierre de la mayoría de las cárceles del país y en particular la de Valledupar. Detienen en masa a población en general
la retienen en la cárcel durante un tiempo y después, con palmaditas en la espalda o haciéndolos firmar documentos, tienen que absolverlos de los delitos que les fueron montados en estos falsos positivos jurídicos. Así se ha logrado que entren nuevamente en el escenario de la libertad bastantes líderes de diferentes municipios del país, y en el caso en particular de la persecución a las universidades, de la persecución a los sectores educativos, ya han salido estudiantes, ya han salido profesores que fueron también detenidos sobre pretexto de que en nuestro planteamiento y en nuestro quehacer académico subvertimos el orden y promovemos la rebelión. Más grave aún es la práctica sistemática, masiva e impune de la violencia sexual contra mujeres y niños, y en muchos casos por integrantes de los grupos narcoparamilitares y por miembros del Ejército Nacional. Cerca de 500.000 de mujeres han sido violadas en Colombia en la última década. No hay estadísticas ni responsables y apenas se comienza a tomar conciencia social de este drama con signo de género. Continuó el desplazamiento forzado de personas. El gobierno reconoce 4 millones, pero la cifra real puede acercarse al doble, pues miles de personas colombianas huyen hacia países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela, donde se convierten en población vulnerable a la explotación laboral y sexual. Todas las partes involucradas en el conflicto armado siguen violando el derecho internacional humanitario, siembran minas antipersona, ocupan áreas y bienes de uso exclusivo de la población civil, reclutan menores o los usan para las labores de mensajería e inteligencia, abandonan material de guerra sin explotar cerca de áreas pobladas, asuntos especialmente graves cuando ocurren en territorios de los pueblos indígenas que están al borde de la extinción. Colombia, en su extenso territorio y sus riquezas, incluida la enorme biodiversidad y la diversidad de sus pueblos, continúa inmersa en un drama cuya solución no debería ser la continuidad de la guerra y del saqueo empobrecedores. Yo lo tengo claro, no lo tengo escrito. Pues ya decirles que con el gobierno se acabó el fueguito. Ellos prometen muchas cosas y no cumplen ni un poquito. Yo no quiero ser grosero, pero que le quede claro al país entero que este pueblo está cansado de tanta corrupción. Matan gente inocente y meten invasión. Ya no aguanto ni una hora ni un minuto más. A todos los invasores de nuestra tierra los vamos a sacar. La 8ª Comisión Asturiana reconoce la disponibilidad del gobierno colombiano para dialogar sobre el estado de los derechos humanos, al tiempo que le hace un llamado para que ponga energía y recursos en combatir la impunidad y la inequidad, matrices de una crisis de los derechos humanos que amenaza con seguir siendo de las más graves del mundo. Para el gobierno colombiano y para la solidaridad internacional, es la época de pasar de las palabras a los hechos, en defensa del derecho a la vida, la paz, la justicia y la dignidad de las personas y los colectivos especialmente vulnerables.